Calle 10, número 6AE, raya 45, edificio Mavefort Gold, barrio La Riviera. Apartamentos 702, observamos una puerta en madera, con marco en madera, en muy buen estado, con una nomenclatura en acrílico, color gris y amarillo, con el número 702, puerta en muy buen estado, con un ojo de buey, una cerradura doble, puerta y marco en muy buen estado. En la parte externa de su fachada observamos un medidor de agua, un timbre en buen estado, paredes de color blanco y parte superior placa en muy buen estado, igualmente su otra parte de la fachada en color blanco, pared en muy buen estado. Tenemos cerradura doble, en la parte de abajo una palanca y en la parte superior un seguro, en la cual tenemos dos llaves de cada uno, dos llaves abajo y dos llaves arriba. Seguro gira el cilindro y gira la palanca, abriendo en muy buen estado. Solamente gira el cilindro y libera la palanca, gira el cilindro y libera la palanca. La parte superior, pasador funcionando en buen estado, abriendo y cerrando en muy buen estado con su giro, y su otra dos llaves, parte superior, abriendo y cerrando suavemente, lo mismo en la parte inferior. Gira el cilindro, libera la palanca en muy buen estado. Filo de la puerta se encuentra en buen estado, donde observamos unas raspaduras que rozan al momento de abrir y cerrar. Igualmente en la parte de arriba se observa la puerta con rozaduras. Marco de la puerta se encuentra en buen estado en la parte inferior. En la parte superior observamos la madera desgastada, igualmente le faltan los tapahuecos. Y en la parte superior observamos rozadura. De la puerta en buen estado. En la parte superior el marco en muy buen estado. También observamos puertas con sus respectivas bisagras en muy buen estado. Timbre funcionando. Y en la entrada tenemos piso en porcelanato, color crema en buen estado. Observamos unas brechas faltantes, piso en buen estado. Parte posterior de la puerta, su palanca funciona normal y su seguro funciona de forma manual también. En la puerta observamos un golpe resanado, el cual no difuminaron, una grapa plástica para las llaves, y la parte posterior de la puerta en la parte superior tiene un tope magnético. La parte posterior del marco presenta manchas de pintura por el área de las bisagras, pero puerta en muy buen estado. Lo mismo en la parte inferior presenta unas pequeñas manchas de pintura, y lo igual su lateral observamos el marco con pequeñas manchas de pintura. Parte superior tenemos placa en su totalidad pintada en muy buen estado con sus respectivos plafones, y en algunas áreas con sus respectivos bombillos. Detrás de la puerta al ingresar tenemos el área de ropas y el área de servicio, el cual observamos paredes de color blanco en muy buen estado. En la entrada observamos filos y bordes en muy buen estado. Pisos y guardascobas completos. Tenemos su respectivo apagador del área de ropas funcionando. Paredes en color blanco en muy buen estado. Tenemos lavadero en granito ya un poco manchado por el uso, pero en muy buen estado. También tenemos sus respectivas llaves en buen estado y su tapón del tanque en buen estado. Enchape del área de lavadero en muy buen estado, y en la parte inferior se encuentra en buen estado, totalmente enchapado. Al lado del lavadero tenemos la base para la lavadora
totalmente enchapada con su respectivo tubo de desagüe y su llave de llenado junto con su conexión eléctrica en muy buen estado. En la parte superior observamos vigas de color blanco y parte superior placa con un bombillo en su plafón en muy buen estado. Al fondo tenemos una rejilla de ventilación en muy buen estado. Tenemos un accesorio para colgar lo que son escobas, traperos y recogedor en muy buen estado. También tenemos una cuerda color blanco anclada a la pared con sus respectivos cáncamos y unos calados de ventilación en muy buen estado, color gris basalto. También tenemos un tomacorriente al fondo para área de planchado en muy buen estado. Observamos pisos con sus respectivos guardaescobas en muy buen estado, con su rejilla de desagüe en el área de ropas. Paredes de color blanco, parte superior placa en buen estado, color blanco, placa en buen estado. Tenemos paredes en color blanco en muy buen estado, un tablero eléctrico, el cual se encuentra debidamente marcado, luces, área de cocina, plancha lavadora y tomacorrientes a 110. Y tenemos por último los tacos dobles de los aires acondicionados para los puntos en buen estado. Tablero eléctrico con su respectiva tapa en muy buen estado, con sus respectivas etiquetas. Parte superior en muy buen estado, pared del frente del área de ropas de pasillo en muy buen estado, donde encontramos un apagador sencillo en buen estado y pisos observamos en buen estado. Entrando tenemos parte superior de la placa en muy buen estado, área de cocina con su respectivo bombillo, paredes de color blanco en muy buen estado, filos y bordes igualmente en buen estado. Tenemos apagador en el área de cocina, el cual está funcionando en muy buen estado. Tenemos timbre tipo ding-dong, paredes de color blanco en muy buen estado, tomacorriente eléctrico del área de nevera junto con su conexión de agua para nevecón. Piso en porcelanato en muy buen estado, donde también tenemos una rejilla de desagüe, la cual se encuentra una rejilla partida, donde tenemos un mesón acrílico en muy buen estado, junto con su enchape de color negro en muy buen estado. En la parte superior tenemos un lavaplatos con su llave doble en muy buen estado, funcionando junto con una rejilla en acero inoxidable en muy buen estado. Interior del lavaplatos se encuentra un poco manchado, pero en muy buen estado. Guardaescobas y enchape en buen estado. Tenemos tomacorriente eléctrico en muy buen estado, mesón en buen estado con algunas pequeñas rayaduras por uso, el cual se encuentra en buen estado. Observamos bastantes rayones. Eso sucede cuando pican algún tipo de verdura vegetal encima del mesón. Y también tenemos una desportilladura en el mesón, en el lado del lavaplatos. También tenemos una estufa de 4 puestos con parrillas tipo araña en buen estado y aro de ollas más pequeña en muy buen estado. Estufa con encendido eléctrico en muy buen estado, toda su llama mínima, y abajo es llama media y llama mínima. Su llama máxima en muy buen estado, y hacia arriba apagamos los 4 fogones en muy buen estado con sus 2 parrillas tipo araña y una parrilla doble tipo araña. En la parte superior tenemos una campana extractora, la cual funciona primera velocidad, segunda velocidad y su respectiva luz en muy buen estado. Enchape de cocina se encuentra en muy buenas condiciones junto con su mesón. En la parte inferior de la estufa tenemos unas puertas con sus respectivas bisagras en buen estado, con su respectiva división interna, conexión eléctrica de la estufa. Interior de muebles en madera de melamina color blanco en muy buen estado. Tenemos un gavetero triple de melamina color verde
Gaveteros en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Gaveteros en muy buen estado. Por último tenemos las puertas debajo del lavaplato, donde tenemos llave de paso del gas y sistema de desagüe del lavaplatos en buen estado, interior del gabinete en muy buen estado, bisagras en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. En la parte superior tenemos unos gabinetes en buen estado, donde tenemos platillera con su respectiva división en muy buen estado, interior en madera color blanco en buen estado, bisagras y puertas en buen estado. Debajo de esta puerta de vidrio con gatos tenemos platillera color blanco en buen estado, en la cual observamos unas peladuras en su estructura. Puerta abriendo y cerrando, también observamos unas manchas dentro del vidrio, producto de alguna humedad. Y en la parte superior una puerta con su respectivo gato, abriendo en muy buen estado, interior en perfectas condiciones. Tenemos un área para el horno microondas, el cual cuenta con su conexión eléctrica en muy buen estado. Parte superior tenemos pintura de color blanco y placa en muy buen estado. Toda esta viga se encuentra en buen estado, paredes y pisos y enchapes de cocina en buen estado. Junto también tenemos una barra auxiliar en buen estado, del mismo material del mesón de la estufa, el cual se encuentra en muy buen estado con su respectiva base, funcionando y en muy buen estado, debidamente anclado. Saliendo del área de cocina tenemos el piso de lo que sería nuestra sala comedor en muy buen estado, paredes color blanco donde tenemos un citófono funcionando, pisos y guardascobas en muy buen estado, tomacorriente eléctrico del área de comedor en buen estado, paredes color blanco, filos y columnas, dilataciones en muy buen estado, pisos en buen estado. Observamos algunas áreas las cuales les falta un poquito de brecha, pero pisos en muy buen estado. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, con sus filos y bordes en muy buen estado. Ventana abriendo y cerrando en buen estado, funcionando su seguro y asegurando. Pared en la parte inferior en buen estado, pisos y guardascobas en muy buen estado, tomacorriente igualmente en buen estado. Parte superior tenemos plafón y en el área de comedor también tenemos su respectivo plafón. Tenemos punto de televisión en buen estado con su respectivo tomacorriente, y en la parte inferior su punto de conexión a internet y su tomacorriente en muy buen estado. Observamos el área de pasillo, parte posterior, junto con su respectivo plafón y bombillo. También tenemos por este lado pintura en buen estado, puerta y marco en madera color Wenger en muy buen estado, con cerradura de palanca, sin llaves de baño en buen estado. Al ingresar tenemos piso en cerámica color marrón en muy buen estado, y tenemos un lavamanos con su respectivo mueble de madera, lavamanos funcionando, sus dos llaves y su émbolo para sellar el agua en muy buen estado, junto con su respectivo desagüe. En la parte inferior del mueble, puertas y bisagras en buen estado, interior del mueble en buen estado, sin fugas ni goteras, y observamos sistema de desagüe del lavamanos en muy buen estado. En la parte inferior tenemos una rejilla de desagüe, piso en muy buen estado. Junto al lavamanos tenemos un sanitario de doble descarga con su respectiva tapa y bizcocho en buen estado, funcionando su descarga. En muy buen estado. Tenemos enchape del baño en buen estado con su respectivo toallero, portacepillos, tomacorriente eléctrico y apagador funcionando.
con su respectiva pintura en buen estado, parte superior del drywall con su plafón y su bombillo en buen estado. También tenemos un espejo con borde biselado en muy buen estado, orillos un poquito deteriorados, pero sin partiduras ni esportilladuras en el vidrio, con algunas pequeñas manchas de pintura. Vidrio espejo en muy buen estado, donde también tenemos un segundo toallero en muy buen estado, dando paso al área de la ducha, en la cual tenemos una puerta de vidrio flotante en muy buen estado, con sus respectivas bisagras, puerta abriendo en muy buen estado, interior de la ducha con su respectivo desagüe, ventana de baño en aluminio abriendo y cerrando suavemente, filos y bordes del enchape en muy buen estado, enchape en su totalidad a la altura del drywall, enchape en buen estado, llave funcionando, con su respectivo ducha y portajabón en muy buen estado, parte posterior del vidrio en buen estado, paredes en buen estado, portapapel con su respectivo soporte en muy buen estado. Tenemos una mancha en la parte inferior y manchas en la pared. También tenemos un toallero en la parte superior con su respectivo tubito en muy buen estado, y la parte posterior de la puerta del baño se encuentra en buen estado, observando sus marcos con algunas manchas de pintura y sus canteras en muy buen estado. Observamos el seguro de la puerta totalmente hundido, pero seguro funcionando en muy buen estado. Aquí observamos el golpe que ha sufrido y tenemos una marca en la pintura. Saliendo del baño social, tenemos habitación principal o habitación auxiliar número 1, la cual tiene una puerta y marco en madera en muy buen estado, con su respectiva cerradura de palanca, la cual cuenta con 3 copias de la llave en buen estado, funcionando, abriendo y cerrando suavemente, donde tenemos pisos en porcelanato, guardascobas completos en muy buen estado. Tenemos apagador en muy buen estado, parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, paredes y placas en muy buen estado, tomacorriente eléctrico en la parte inferior y un punto de televisión en la parte superior junto con su tomacorriente eléctrico, paredes de color blanco, filos y bordes en muy buen estado, donde también tenemos una ventana en aluminio y vidrio con sus filos y bordes en muy buen estado, ventana abriendo y cerrando, funcionando su seguro en buen estado, paredes en buen estado, la parte inferior de la pared se encuentra en buen estado con algunas pequeñas manchas de pintura. También tenemos unas puertas del aire acondicionado, las cuales observamos manchas de pintura en la parte inferior, en la parte superior y algunas salpicaduras de pintura en las puertas. Puertas en buen estado, también observamos bisagras un poco deterioradas, ya que quedan más expuestas a la intemperie, con unos soportes para el aire acondicionado en muy buen estado, interior de esta área sin pintar, conexiones eléctricas y en la parte superior respectiva tubería en buen estado, totalmente funcional con sus desagües en muy buen estado. Puertas funcionando con sus respectivas agarraderas. Pared de color blanco. De esta área tenemos un apagador conmutable en buen estado, tomacorriente eléctrico en la parte inferior y tomacorriente eléctrico en su otra parte. Paredes en muy buen estado, donde tenemos un closet de 6 puertas en muy buen estado, de color Wenge con agarraderas en acero. Interior de los closets en muy buen estado,
con sus respectivas percheros en buen estado, interior en buen estado, en la parte inferior un zapatero abriendo y cerrando en buen estado, parte superior guarda equipaje y tenemos conexión en buen estado en la parte superior del aire acondicionado. Puertas del medio en buen estado, donde tenemos su respectivo organizador y gavetero. Gavetero funcionando, la parte superior en buen estado, puertas y bisagras. Gavetero doble en muy buen estado. Abriendo y cerrando suavemente. En muy buen estado. Última gaveta se encuentra dura, pero en buen estado. Tenemos últimas dos puertas, donde tenemos su interior con tubos percheros en buen estado, parte superior en buen estado, interior pintado, y en la parte inferior tenemos un zapatero en buen estado funcionando. Puertas y bisagras en buen estado, parte posterior de la puerta de la habitación en buen estado, con algunas pequeñas marcas en la parte de arriba y algunas pequeñas marcas en la puerta. Saliendo de la habitación número 1, tenemos apagadores del pasillo y de la sala comedor en buen estado, donde tenemos ingreso a la habitación auxiliar número 2, donde tenemos puerta y marco en madera en muy buen estado, con una cerradura de palanca, la cual cuenta con 3 llaves en muy buen estado. En el interior tenemos pisos y guardaescobas en muy buen estado, donde tenemos su respectivo apagador conmutable, paredes de color blanco en buen estado, parte superior blanca con su respectivo plafón y bombillo. Tenemos un closet de 4 puertas, el cual se encuentra en buen estado, interior del closet abriendo suavemente, bisagras en muy buen estado, organizador en buen estado, un gavetero en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Tenemos un organizador con sus respectivos tubos percheros, un poco más pequeño, y un zapatero en la parte inferior, abriendo y cerrando suavemente, puertas funcionando, segundas puertas del closet en buen estado, abriendo completamente, interior con sus tubos percheros, en la parte superior igualmente, interior del closet en muy buen estado, puertas y bisagras funcionando, madera, en la parte inferior un zapatero en buen estado funcionando, puertas en buen estado, donde tenemos paredes de color blanco con algunas manchas, la pintura, toma corriente eléctrica en la parte inferior, apagador conmutable en buen estado, paredes blancas en buen estado, placa en buen estado. Aquí observamos un área en buen estado, en la cual observamos pintura con manchas, igualmente al otro lado pintura con manchas, tapaciega y paredes en buen estado, filo y marcos en buen estado de la ventana, en aluminio y vidrio, funcionando su seguro, abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. Tenemos pared con conexión eléctrica en la parte inferior y punto de televisión en la parte superior, junto con un punto de aire acondicionado en buen estado, pared de color blanco en muy buen estado, parte posterior de la puerta, observamos un tope magnético y parte posterior de la puerta con algunas manchas de pintura en su marco, pero en buen estado, cerradura funcionando en muy buen estado.